¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 13 de marzo, nuestra serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nuestro texto bíblico es Mateo 12, 1 al 14 y también como referencia Isaías 58, versos 13 y verso 14. Es nuestra meditación número 35. Hablaremos de un tema realmente fundamental, el tiempo y el espacio sagrados. Yo soy Rafael Pola, todos sean muy bienvenidos. Continuamos con nuestra lectura y nuestra meditación del texto de los evangelios, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Esta es nuestra serie y hoy vamos a continuar bordando sobre el mismo tema. Los evangelios en general se ocupan de este mismo tema y le dan, como veremos, una gran importancia. No solamente lo tratan cada evangelio, sino también aportan un elemento que lo hace, que los diferencia de otros y enriquece nuestro acercamiento al texto bíblico y especialmente a la enseñanza del tema del día de reposo. Retomamos la controversia sobre este día, el día de reposo, ahora leyendo el relato del Evangelio de Mateo. Y a partir de este relato vamos a considerar dos elementos fundamentales en lo sagrado del tiempo y en lo sagrado del espacio. Empecemos entonces con la lectura del texto bíblico de Mateo 12, 1 al 14. Como siempre, si les es factible, están en un lugar adecuado para ello, les invito a que tomen su Biblia física y busquen Mateo 12, 1 al 14 para que leamos juntos el texto. Si no es posible, entonces vamos a tratar de leerlo adecuadamente para que se pueda comprender muy bien. Dice así: por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿No han oído, no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. La segunda escena. Verso 9. Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme, y los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús.
En esta narrativa de Mateo 12 hay algunas diferencias con lo que leímos en los evangelios en los días anteriores. Así sucede en la mayoría de los casos. Hay cierta aportación en cada evangelista, lo que enriquece nuestra comprensión de los diferentes eventos de los que ellos van dando cuenta. En el caso de Mateo, él aporta un marcado carácter jurídico y apologético diseñado para una audiencia que se familiarizaba con el debate rabínico, muy propio del tiempo de Jesús. A diferencia de Marcos o Lucas, Mateo inserta argumentos legales específicos. Por ejemplo, la referencia al trabajo de los sacerdotes en el templo y la cita del profeta Oseas. Así Jesús demuestra que la libertad de Jesús no es una violación de la ley, sino su cumplimiento más profundo a través de la misericordia, como consideramos en la meditación anterior. Hemos insistido, Jesús no es un transgresor de la ley, esto sería inaceptable, incomprensible, sino quien la observa en su más profundo significado. Además, Mateo es el único que menciona la parábola de la oveja caída en el pozo, en la que Jesús obliga a sus interlocutores a admitir que la preservación de la vida humana es una prioridad legal superior a cualquier restricción ritual del sábado. Los fariseos no solamente habían llevado al extremo la observancia del día de reposo, sino que incluso sabiendo que había ciertos atenuantes y había ciertas circunstancias en las que era permitido el no observar ese día, ellos mantenían la posición más restrictiva, más extremista y más legalista. Cuando leemos el texto y vamos revisando su gramática, nos muestra esta lectura que Mateo transforma, por el lenguaje que utiliza, un acontecimiento en la vida de Jesús en una disputa legal formal. Utiliza términos técnicos que no aparecen en Marcos ni aparecen en Lucas. Por ejemplo, lo más sobresaliente es el uso del adjetivo mediante el cual Jesús emite una sentencia judicial absolutoria que declara a sus discípulos sin culpa. Él se basa en el precedente de los sacerdotes que sirven en el sábado. Es un argumento de carácter legal para poder afirmar y sostener la inocencia de sus discípulos. Asimismo, él establece que en Jesús se manifiesta algo mayor, algo que sobrepasa a la importancia del templo, una afirmación de autoridad superior a la simple comparación de una persona con otra. Es incluso mayor que el templo mismo. Finalmente, mientras los otros evangelistas describen una observación pasiva de los fariseos, están observando lo que acontece. Mateo señala que Jesús utiliza palabras para afirmar que es lícito, actúa rectamente el hacer el bien en cumplimiento último de la ley. El fin de la ley no está reñido con el bien de las personas. Y la ley no es un fin en sí misma, sino es la expresión del corazón de Dios, del carácter de Dios que siempre se ha inclinado hacia las personas vulnerables. Dice la palabra, Dios es Dios de huérfanos y es Dios de las viudas. Él tiene un interés particular por las personas que están viviendo con diferentes carencias. ¿Cuál es la aportación fundamental de este pasaje de Mateo? Bueno, él construye en esta controversia con los fariseos un pronunciamiento que funciona como un pequeño universo del conflicto central del Evangelio, es decir, va a la médula del conflicto esencial o central del Evangelio. ¿De qué se trata? La transición
de una piedad basada en rituales, la observancia de mandamientos y ritos y ceremonias, a una vida espiritual de piedad basada en la ética del reino de Dios. Es más importante una vida que refleja los valores del reino, sus principios, que una vida que está sujeta a una serie de reglamentos, de reglas, de principios que son como una camisa de fuerza, que concentra la atención en el rito, en la prohibición y no en el beneficio que otorga a las personas. Mateo lleva a una tensión realmente muy intensa la presentación de los fariseos como oponentes que están buscando de Jesús un veredicto judicial. ¿Cómo permites que tus discípulos, permitiendo que Jesús ejerza en realidad no una presión sobre sus discípulos por lo que ellos han hecho, sino una presión sobre aquellos que lo escuchan porque Él está tomando el papel, el lugar de un nuevo Moisés, y aquel que es el verdadero intérprete definitivo de la ley? La resolución del texto de esta trama de la sanidad del hombre con su mano enferma no se limita a ese milagro físico, sino que culmina en un gran resumen, donde Jesús, mediante los argumentos que va presentando y que terminan con Oseas 6:6, redefine el sábado no como una carga que lleva sobre la espalda legal, rutinaria, sino como un espacio para la misericordia y la restauración de la vida. ¿No creen que es algo poderosísimo cuando el día del Señor se vive con esa actitud de corazón, de ejercer misericordia y restaurar la vida, más que poner la atención en la forma, la hora, el ritual, la liturgia, el orden? El texto impulsa la trama hacia un punto de quiebre, pues la resolución del conflicto legal se convierte en el motor que desencadena el complot de muerte que menciona Mateo y no los demás evangelistas en el versículo 14. Pero permítame dar un pasito más e invitaros a que meditemos en dos dimensiones que se abordan en esta controversia de Jesús y que son realmente esenciales. Me refiero al concepto del tiempo y al concepto del espacio. En Mateo 12, 1 al 14, Jesús redefine estas dos coordenadas fundamentales de la fe judía, porque Él pone bajo la autoridad del Señor el espacio del templo y bajo la autoridad del Señor el espacio del tiempo, bajo el concepto de Jesús como Mesías y de la ética de la misericordia. ¿A qué me refiero con el tiempo y el espacio? El tiempo se refiere al día de descanso. Es un tiempo sagrado, un tiempo que se ha de apartar para el Señor, para el reposo y para el culto con el tiempo. Y el espacio se refiere al templo como el lugar primordial donde el pueblo judío creía que estaba la presencia de Dios y que incluso había que separar entre un lugar santo y todavía más un lugar santísimo. Espacio sagrado y tiempo sagrado. Estas dos grandes coordenadas sufren una verdadera transformación fundamental en Jesús, porque Él dice: ahora cuando hablemos de templo, hablemos de mí mismo. Y cuando hablemos del espacio, perdón, del tiempo, vamos a hablar de mi autoridad. Jesús desplaza el centro de la santidad de un edificio de piedra a su propia persona, sugiriendo que la presencia de Dios ya no está confinada, si alguna vez lo estuvo, o limitada a un lugar, sino vinculada a su propia persona y tarea.
Del mismo modo, cuando se presenta como Señor del sábado, Él transforma el reposo de una observancia pasiva de un día sin obra alguna en una actividad redentora, de misericordia, de salud, de servicio, donde el tiempo no se hace santo porque no hagamos nada, no se reverencia ni se respeta por la inacción, sino se convierte en un espacio de bendición cuando restaura la vida humana. ¿Se imaginan qué dimensión tendría la vivencia de la iglesia semana a semana cuando entiende de esta manera tan radical, tan transformadora, tan profunda, el significado de tiempo y espacio en Jesús, como tiempo y espacio sagrados? Es aquí en donde se cumple lo que Jesús ha dicho de sí mismo, que Él ha venido a cumplir la ley, dándole su verdadero significado, es decir, cumplir el propósito divino de la misericordia, teniendo como norte, como criterio, el bienestar del ser humano en la medida suprema para interpretar cualquier ceremonia y cualquier legislación ritual. La diferencia entre sagrado y no sagrado sigue siendo muy importante, porque es como cuando ustedes y yo pensaríamos que sin templo ya no hay espacio sagrado, y si no hay espacio sagrado y pensamos que todo es sagrado, entonces nada es sagrado. No sé si me estoy explicando correctamente. Mantener una actitud de reverencia, de respeto ante la presencia misma de Dios sigue siendo muy importante. Y aunque nosotros entendemos que ya no hay templo en el sentido del templo judío y que tampoco la iglesia es el edificio, sino las personas, entramos en este nivel de lo sagrado, de lo que se reverencia, de lo que se santifica en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y si nuestro interés y preocupación por el edificio se reflejara en las personas, entonces comprenderíamos el nivel profundo de misericordia y bienestar que Jesús estableció aquí con toda claridad. Esto da para que mucho más llegamos, pero no es el propósito de una meditación como la de este día, que ya de hecho se ha ido un poco de tiempo y también en profundidad. Dice Isaías 58, y vean cómo la perfecta coordinación con el texto profético es extraordinario. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Solamente subrayo algo fundamental. El día de descanso es para no darle prioridad a mi propio interés, sino tener la capacidad de cesar aquello que busca mi propio beneficio y disfrutar de un día del Señor. Verso 13. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. No es un peso, sino una delicia. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. He preparado más para ustedes, pero hoy creo que no vamos a compartirlo, lo dejaremos en el tintero, porque habrá oportunidad para seguir compartiendo sobre estos temas. Pero sí les dejo una frase memorable. Es de un teólogo judío, sigue siendo en su religión judía, pero dice algo interesante en una obra que se llama El Sábado. El teólogo se llama Abraham Josué Heschel y dice así: el sábado es un santuario que construimos en el tiempo. Vamos a decirlo de otra manera. El día de descanso es un santuario que construimos en el tiempo. Les dejo un abrazo muy cariñoso
y por aquí seguimos, si el Señor nos presta vida, en la siguiente meditación de Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola.